seguimos, antes lo hicimos con Sánchez Arnó, después con el ingeniero Vitar, y ahora está en línea, cosa que agradezco mucho, el ex canciller de Argentina, el doctor Jorge Fori, abogado, diplomático, y estuvo como ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación Argentina 2017-2019. ¿Cómo está usted, doctor? Buen día. ¿Qué tal, María Herminia? Buen día. Creo que mi currículum se olvidó de algo extraordinariamente importante de mencionar. Réteme. Darle tanto valor como lo hizo el presidente Sergio Vitar, que es una gran persona. Soy santafesino. Bueno, santafesino de veras, en cualquier momento cantamos, ¿eh? Sí, yo soy santafesino, no rosarino como ustedes. No, mire, ahí le devuelvo el error, lo corrijo. ¿Usted sabe que yo soy rafaelina? Sí, eso lo sé. Y mi compañero acá en la mesa Sangenarino, es sangenarino, o sea que y tenemos una infiltrada cordobesa. Tenemos una provincia federal. Tenemos una provincia federal. Uno trata de ponerle, ¿no es cierto, doctor, un poquitito de una sonrisa tal vez, porque es incomprensible que a esta altura de la era de las comunicaciones, la informática, el diálogo no se produzca, ¿no? Yo especialmente quiero que usted nos ayude a pensar dónde estamos parados, especialmente a través en nuestro país, en momentos difíciles, en momentos de arreglos con el Fondo Monetario, es decir, cómo impacta todo esto de acuerdo a su mirada aquí en nuestra Argentina. A ver, Malviña, creo que estamos mal parados frente al acontecer mundial. En Ucrania hubo un ataque militar con una invasión por Rusia del territorio ucraniano. Esto es un precedente muy malo para la arquitectura internacional, dado que a lo largo del siglo XX y en parte como fruto de las dos guerras mundiales y de toda la tragedia que se vivió con pérdidas humanas incalculables y toda la destrucción de gran parte de Europa, surgieron reglas que decían, por la práctica internacional, los países conviven pacíficamente, tratan de resolver sus diferencias por vías de negociación y respetan la integridad territorial de cada uno de los miembros de la comunidad internacional. Rusia, digamos para ponerlo gráficamente, con una tanqueta pasó y ocupó el territorio de Ucrania. Nosotros tenemos que ser fortísimos en objetar esta mecánica rusa, porque esto nos afecta directamente. Nosotros hemos creado a lo largo de los años 60 en adelante el caso Malvinas, que tiene varios fundamentos y principios sobre los que se asienta la reclamación argentina. Y uno de los fundamentales es que Argentina dice, señores, a nosotros el Reino Unido nos desmembró el territorio, nuestro país ocupando la porción que los argentinos denominamos Malvinas. Por lo tanto, nosotros no podemos quedarnos en silencio ante el hecho que otro país se lleve por delante a el territorio de Ucrania. Además de todo esto, toda la comunidad internacional reacciona diciendo, señor, Rusia es un agresor militar poderosísimo, es uno de los primeros potencias militares del mundo, con además capacidad nuclear extraordinaria, cibernética y todo lo demás, y se ha llevado por delante un país mediano a chico de Europa, que es territorialmente grande, pero que no tiene el poderío y es una democracia en su última versión de no más de 23, 24 años. Por lo tanto, es un enfrentamiento de desiguales. Toda América ha criticado desde el seno de la OEA, ha condenado lo que ha hecho Rusia en Ucrania. Siempre lo hemos podido decir de su parte. El primer comunicado argentino fue tibio, no mencionaba a Rusia y no se sabía de qué hablaba. Luego el comunicado de la Cancillería, que rescató, gracias a Dios, la referencia a la integridad territorial, fue largo, confuso, y también no quedaba claro si decíamos A o B respecto de lo que ocurría. Y luego hubo una declaración donde habló de una escalada militar. Acá no hubo una escalada militar, acá lo que hubo es la agresión lisa y llana de una potencia como Rusia contra un país vecino que tiene algunos elementos de razonabilidad en el reclamo ruso con respecto a la, llamemos así, neutralidad ucraniana, pero que no se puede ejercer por las vías de hechos militares y agresivas, pero llevó adelante
con una invasión rusa. Doctor Fori, tengo entendido que este 28, el canciller actual, Cafiero, deberá, como presidente, que es nuestro país, en Ginebra, de la Comisión de Derechos Humanos, bueno, deberá fijar postura en este terreno. Es decir, se supone que ahí ratificará o condenará la invasión de Rusia a Ucrania. Escapa a mi conocimiento el razonamiento del gobierno respecto a este tema. Los precedentes que venimos teniendo indican que no lo hacemos. La comunidad, o sea, a título individual, reaccionamos de manera disonante frente a los otros países de la región. Creo que han citado casos de Colombia, de Uruguay, de Chile, inclusive de Brasil, a pesar de la... Sí, finalmente condenó Brasil. Que le profesa Bolsonaro por el estilo de conducción que lleva adelante. Ustedes me han condenado, nosotros no sabe, no contesta o es confuso. En lo de la OEA ayer no estuvimos adhiriendo al... O sea, la palabra condenar a Putin en Argentina está sacada del manual. Así que en Ginebra, a pesar de las violaciones terribles, no sé lo que vamos a hacer. Y además teniendo la presidencia, va a ser notable. Todo esto refleja ante los ojos del mundo una cosa muy extraña. ¿Qué cree usted? El mundo se pregunta qué es lo que quiere Argentina. Y los socios del mundo, los potenciales, ahí no me voy a meter, porque además ellos condonan autócratas, violadores de derechos humanos, invasores. Es pésimo. Hemos quedado en la proximidad de países como, no sé, Venezuela, Nicaragua, Irán, obviamente Rusia, pero ¿es esta la identidad que le queremos atribuir a las relaciones con el mundo de Argentina? ¿Qué cree usted que esto implica, si así lo evalúa, para con lo que pareciera estar casi cerrado, que es el acuerdo con el Fondo Monetario? A ver, creo que el acuerdo, como usted lo dice, tiene unos lineamientos ya de definición que se vienen demorando en su presentación y en su llegada al Congreso, donde habría una especie de respaldo político a lo acordado. Están más o menos definidos y estaban en la expectativa de el Fondo Monetario, que Argentina, que es un deudor contumaz porque va por el 24 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, no quedara en un plano de incumplimiento completo y total deudor del fondo, y se ofreció un esquema por un programa de facilidades extendida de corta duración, llamemos así, de 24 meses, un esquema como para salir del paso de la deuda que tenemos frente al fondo en este momento. Bueno, esto está más o menos, dicen, en los lineamientos ya definidos. Ahora, si tuviéramos que pedir condiciones extras de mayor benevolencia o de mayor contemplación, hoy es realmente muy difícil, porque los principales accionistas del fondo, que empezando por los Estados Unidos, que es 17% del capital del fondo, miraría y diría, ellos no nos ayudan en nada, ni siquiera son capaces de decir que lo que ha hecho Rusia está mal. Entonces, ¿por qué vienen a pedirlo otra vez, por enésima vez, una mayor benevolencia? Entonces, no va a haber un espíritu de predisposición positiva, diciendo, pucha, este es un aliado al que necesitamos ayudar porque también está en un mal predicamento. Gracioso, porque el otro país que está con un gran problema dentro del fondo es Ucrania. Y entonces a Ucrania le van a dar toda la facilidad de que fuera el caso, mientras que nosotros nos van a jugar con la tableta de rigor. Así que este acuerdo que tenemos, que se ha conseguido en este gobierno, es el que evita que, como alguien dice, que nos caigamos en el precipicio, pero no, esperemos que lo puedan llevar al Congreso, estamos dando vueltas. Y a propósito del Congreso, usted integra Juntos por el Cambio, ha sido candidato en las últimas elecciones por Santa Fe. ¿Cree que allí pasará? A ver, entiendo que desde la oposición se va a actuar con la mayor racionalidad en el entendimiento que no hacer el acuerdo con el fondo que nos permita no caer en default, en incumplimiento total, es un modo de evitar una crisis
económica, financiera y social de una envergadura extraordinaria que, como todo, siempre afecta al que menos tiene, al que está más pobre, al que está más débil. Entonces, esta es la actitud. Ahora, no se sabe qué es lo que se va a votar desde el punto de vista de la oposición, pero vemos que también en el oficialismo de gobierno discuten sin saber mucho qué es lo que van a votar. Y hay un sector que dice, no sé lo que se va a votar, pero por principio yo no lo quiero acompañar. Bueno, esto, más allá de que se logre el resultado, porque será una cuestión de cuánta gente está presente en el recinto y cómo se hace la votación, y el voto de uno más favorable que los negativos sería la aprobación en cada una de las cámaras. Pero el fondo y los países que pusieron la plata para financiar a Argentina van a decir, bueno, pues eso no se sostiene porque el propio gobierno o el propio partido de gobierno no lo quiere respaldar. Entonces generamos duda y debilitamos la capacidad y credibilidad del repago que se supone que querríamos hacer tomando este acuerdo con el fondo. Doctor Fori, como siempre, un placer conversar con usted. Muchas gracias. Gracias, María Herminia, a ustedes. Hasta luego. El doctor Jorge Fori, abogado diplomático, el exministro de Relaciones Exteriores y Cultos durante la gestión del presidente Macri.